Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Hola, amables oyentes y seguidores de Al Día Noticias. Estamos con Carlos Augusto Chacón. Él es abogado, es magíster en Seguridad y Defensa Nacional y en Estudios Políticos e Internacionales. Es defensor de la libertad, es cristiano. Carlos Augusto, muy buenos días o bienvenido aquí al Día Noticias. John Didier, un saludo muy especial a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Bueno, vamos a hablar de campaña política. Usted en estos micrófonos de Al Día Noticias ha dicho que, por ejemplo, grupos terroristas como Hezbollah están muy metidos en Venezuela y hay una gran alianza entre el gobierno de Nicolás Maduro ahora con Irán, por ejemplo, y con Rusia, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el presidente de Colombia es Gustavo Petro, tal como los advierten en este momento las encuestas que señalan a Petro como ganador? ¿Qué podría ocurrir en Colombia con estas organizaciones, por ejemplo, con esa relación con Venezuela que Gustavo Petro ya ha dicho de entrada que la va a normalizar? Empecemos por ahí. Entonces, para Gustavo Petro, Nicolás Maduro es un presidente que para él es legítimo y entonces lo reconocería y restablecería las relaciones con ese autócrata y por supuesto empezaría a establecer relaciones con regímenes autoritarios que en América Latina tienen presencia, particularmente en los países donde gobiernan candidatos populistas y autoritarios de izquierda. Es decir, ustedes lo saben, Irán ha mantenido una presencia en América Latina muy activa desde la década de los 80 a través de su proxy que es Hezbollah, que es su brazo armado y terrorista, pues ha llevado a cabo ataques en Argentina, opera economías ilícitas en la triple frontera, opera en Colombia en economías ilícitas, opera en Venezuela con economías ilícitas, es, digamos, un facilitador de las actividades criminales que Irán le interesa desplegar en América Latina para ayudar a desestabilizar la región y, por supuesto, para financiar a Hezbollah en el Líbano. Con Rusia, pues ni más faltaba. Ustedes saben que la izquierda latinoamericana, si en algo ha tenido unidad de cuerpo, es en no condenar el ataque injustificado de Rusia a Ucrania, la invasión y los crímenes de guerra. Entonces, está claro que nuestra política exterior pues dejará de estar alineada con los países y las democracias liberales de Occidente y buscará una realineación hacia estos regímenes autoritarios que, insisto, pues tienen presencia en nuestra región porque tienen intereses geopolíticos. Claro, pero Hezbollah tendría mayor presencia en Colombia con Gustavo Petro. ¿Se Pues metiría a Colombia? seguramente tendría más presencia de la que ya tienen. Actualmente ustedes saben que ellos operan en la clandestinidad, como lo he dicho. Para quienes no lo saben, Hezbollah ha estado vinculado en temas de lavado de activos, se ha especializado en materia de crimen organizado, particularmente en materia de lavado de activos. Lo hizo hace varios años con la oficina de Envigado. Se han detectado actividades ilícitas de Hezbollah en materia de envío de drogas a Medio Oriente, en materia de lavado de activos, de actividades terroristas. Y no olvidemos que una de las hipótesis respecto al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci es que Hezbollah está detrás de ese asesinato precisamente porque este fiscal había ayudado a desmantelar una estructura de crimen organizado que operaba en la triple frontera con contrabando y uno de los responsables que fue extraditado a Estados Unidos pertenece a esta organización terrorista Hezbollah. Entonces, digamos, es claro que en un gobierno de Gustavo Petro la posición frente a actores criminales y violentos va a ser de apaciguamiento, lo va a hacer igual con Venezuela. Vamos a fortalecer seguramente relaciones con regímenes autoritarios que poco o nada les interesa que estos grupos operen activamente. Por el contrario, no olvidemos que si algo hoy en día en Venezuela funciona es las economías ilícitas y los grupos criminales que ayudan a que ese régimen tenga recursos disponibles para seguirse financiando y además para ejercer control territorial sobre la población. Entonces, los grupos criminales se vuelven unos grupos paramilitares en esos regímenes para controlar la población y las economías ilícitas.
Y en Colombia estamos viendo en los últimos años un fortalecimiento de grupos criminales con los cuales la posición del candidato del pacto histórico y de varios de sus aliados políticos es que con ellos hay que negociar, unas negociaciones que claramente no sabemos hacia dónde nos van a llevar, sino simplemente es una estrategia más en la combinación de todas las formas de lucha que lo que busca es lavarles la cara internacionalmente, darles representación política al tiempo que siguen operando economías ilícitas y ejerciendo actividades violentas en los territorios. Pero dicen algunos que es tan sólida la democracia colombiana que Gustavo Petro, por ejemplo, no podría hacer nada de esas cosas sobre las que se dice podría hacer, que eso son especulaciones, ¿no le parece? En el sentido, por ejemplo, que va a expropiar, en el sentido, por ejemplo, que usted dice que las organizaciones criminales se vuelven paramilitares para defender el régimen, que se vuelve más amigo de los gobiernos de izquierda, por ejemplo, que va a tener mayor presencia el Hezbollah aquí en Colombia. Eso cómo realmente uno cómo demuestra que eso realmente puede ocurrir y no se tratan de especulaciones. Pues cojan todos los pronunciamientos del candidato del pacto histórico, pregúntele qué piensa hacer con el ELN, pregúntele qué piensa hacer con las disidencias de las FARC, pregúntele qué piensa hacer con las economías ilícitas, si aquí lo que va a operar es el imperio de la ley, porque cuando él nos habla de su política de la vida en abstracto, pues todos estamos de acuerdo en defender la vida, pero cuando vamos a ver, empiezan a crear categorías de victimarios, entonces les parece terrible que haya ciertos victimarios, pero les parece que hay victimarios que están justificados, como es el caso de los grupos insurgentes. Entonces, cuando usted empieza a hacer ese análisis, se da cuenta que va a haber unas posiciones que hacen prever que esto va a ser así. Frente a Nicolás Maduro, es que aquí nunca hemos visto al pacto histórico denunciando las violaciones sistemáticas de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, ni qué decir de Cuba o de Nicaragua. La posición más clara del pacto histórico y de la línea del pacto histórico, que además milita activamente en el Foro de Sao Paulo, que hoy llamado Grupo de Puebla, varios de los representantes y grupos políticos cercanos al pacto histórico, como es Fuerza Ciudadana del Magdalena, es cercana al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, a las izquierdas latinoamericanas. No hay que olvidar que una reunión del Grupo de Puebla se hizo en Santa Marta, acogido por Carlos Caicedo, es decir, que son aliados políticos del pacto histórico. Ustedes nunca han visto a Gustavo Petro tener una posición clara frente a la situación fronteriza, frente a las economías ilegales. Es una posición abstracta, demagógica, que lo que hace entrever es que van a establecer relaciones y van a crear, digamos, lo que siempre ha soñado la izquierda latinoamericana, un bloque de gobiernos que es antiestadounidense, anti-orden internacional basado en reglas y en principios liberales, y más hacia unos modelos de un orden internacional basado en el autoritarismo, en el uso de la fuerza y en la opresión. Y eso es fácil coger Twitter o cualquier red social de estos candidatos o de este candidato en particular y verlo y escucharlo. O sea, no es especulación. ¿Qué puede hacer si la institucionalidad es tan fuerte? Seguramente, y ya lo han venido construyendo en la narrativa, el candidato del pacto histórico va a decretar un estado de conmoción interior con la idea de combatir el hambre, que es cierto, no hay que negarlo, Colombia tiene unos problemas de inseguridad alimentaria bastante altos, pero es todo lo contrario a las razones por las cuales indica el pacto histórico. No es porque aquí no estemos produciendo suficientes alimentos. El problema es que aquí hay una acción deliberada de proteccionismo que no permite que aprovechemos el comercio internacional para traer alimentos más baratos y satisfacer con seguridad alimentaria las necesidades de los más pobres. Todo lo contrario, la posición del pacto histórico es más proteccionismo, cerrar las fronteras, prohibir exportaciones, prohibir importaciones. Eso lo que va a causar es una grave crisis de seguridad alimentaria. La gente que no come 3 veces al día, solo está comiendo una, va a pasar a no comer ninguna y a depender totalmente de las cajas, que no sabemos aquí qué nombre le irá a dar el pacto histórico para distribuir alimentos. Puede decretar un estado de conmoción interior, pero además a través del artículo 104 de la Constitución, el presidente puede convocar a un plebiscito, es decir, puede proponer cualquier tipo de reforma constitucional. Y una cosa es Petro no estando en el poder y otra cosa es Petro estando en el poder del Estado, usando la maquinaria del Estado para avanzar en sus intereses. Entonces, no hay que olvidar todo el contexto de la institucionalidad. ¿Sí? Un Congreso en el que Petro sí, no tiene mayoría, pero tampoco tiene una minoría, está cercano al 50%. Es decir, cuestión de que logre seducir a unos cuantos congresistas de otros partidos y tiene una mayoría, así sea simple, pero si tiene esa mayoría simple va a poder hacer todo lo que quiera. Entonces, es claro que
representa un riesgo, porque además su posición es bastante antidemocrática. Además lo ha dicho, es que, insisto, no es necesario especular, John Didier. Ha dicho que si el Congreso no le da mayoría, saca a la gente a la calle, es decir, vías de hecho y violencia. ¿Para qué? Para presionar los cambios que él quiere. Que gobernaría por decreto, que él no necesita el Congreso, que él gobernaría por decreto. Es una persona que ha demostrado que violaría la libertad de expresión, es decir, quienes vayamos a hacerle oposición a ese gobierno, pues vamos a estar en riesgo. Fíjese que llamó neonazi a una persona que escribió un artículo de opinión donde desenmascaraba cada una de las mentiras respecto a la reforma pensional de Gustavo Petro. Lo llamó neonazi, porque así trata el pacto histórico y así trata Gustavo Petro a sus opositores. Esa es la realidad, o sea, aquí no es especulación. Por sus hechos los conoceréis, ahí está. Mienten sobre la importación de huevos, mienten sobre una cantidad de temas, sobre la institucionalidad, sobre las cifras del país, sobre los niveles de pobreza. Cuando una campaña política se basa en eso, pues usted ¿qué va a esperar cuando gobierne? Que van a instrumentalizar el poder. Abogado, pero fíjese que el tema de la protección, usted dice de la protección para, nos están privando de conseguir alimentos más baratos. eh, Francia y Estados Unidos, que son economías muy desarrolladas, tienen una política de subsidios y de ayuda a sus agricultores. De manera que si uno se dedica a traer toda la comida de afuera porque es más barata, ¿qué vamos a hacer con los agricultores colombianos? Primero, no es toda la comida, eso no es cierto. Aquí, por ejemplo, los niveles de importaciones de ciertos sectores son mínimos, son porcentajes del 5 o del 10% y en muchos casos se utilizan es como materia prima para otros productos, para alimentos de otros productos, para alimentos de los pollos, para producir huevos, que Colombia es uno de los países que más produce huevos, por ejemplo. Entonces, no es cierto que vamos a importarlo todo porque además en el comercio internacional, pues la especialización de ciertos sectores lleva a que nosotros pues, no importemos simplemente porque no es competitivo. Pero usted lo ha dicho, John Didier, si nosotros podemos importar productos que están siendo subsidiados en otros países para garantizar que las personas más pobres coman más barato, puedan acceder a productos más económicos porque ya vienen subsidiados por los contribuyentes de otros países. Los gobiernos no son benevolentes, eso no es plata de los gobiernos. Los contribuyentes de Estados Unidos que subsidian a sus agricultores vía impuestos y vía subsidios, nos están subsidiando comida barata a nosotros. Y esa comida barata no nos las estamos comiendo usted y yo, John Didier, que podemos ir a un Carulla. Esa comida barata llega a las pequeñas tiendas porque son marcas que ni siquiera conoce la gente. Es que usted no ve inundado aquí el mercado de productos estadounidenses subsidiados, ¿o sí? ¿No? Usted ve productos en su gran mayoría en los supermercados, productos nacionales. Son muy pocos los productos alimenticios importados que además tienen un costo elevado porque tenemos tarifas altas. Pero hay otros productos que sí llegan a pequeños mercados donde los más pobres tienen acceso a bienes mucho más económicos. Pero es una falacia decir que aquí importamos y que entonces se van a acabar nuestros productores. Habrán sectores que van a tener que vivir un proceso de transformación productiva y ser más competitivos o decididamente entender que ya no nos especializamos en esos sectores y aprovechar las ventajas del libre comercio. Es que el problema es que aquí en Colombia se ha posicionado una narrativa que hace ver el libre comercio como un juego de suma cero, es decir, donde siempre vamos a perder. Y lo cierto es que no siempre se pierde. Generalmente, cuando el comercio es realmente libre, todas las partes salen ganando. Aquí tenemos que privilegiar que la gente pueda acceder a bienes y servicios más baratos, más competitivos, de más calidad. Y pues hay que competir. Y si definitivamente nos damos cuenta que hay productos que están siendo subsidiados afuera, ¿por qué prohibirnos y aprovechar esas desventajas para darle de comer a quienes más lo necesitan a precios más módicos, más económicos, que les permitan acceder a eso? Sí. Carlos Augusto, en el tema de la seguridad, retomando el tema de lo que pasaría en Colombia con un eventual gobierno de Gustavo Petro, usted dice que se fortalecen un poco las organizaciones criminales, se fortalecen, aunque lo que está anunciando Petro es procesos de paz con ellos, con el ELN, se desmovilizaría el ELN, incluso se desmovilizaría el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. ¿No le parece bueno eso para la paz y la seguridad en Colombia? Se desmovilizarían, están seguros que se desmovilizarían, porque lo que hemos visto de los acuerdos, de las negociaciones que se hacen con los grupos criminales en épocas recientes, es que se desmovilizan unos actores políticos
pero muchos de los que se desmovilizan vuelven a participar en otros actores. No olvidemos que Otoniel, por ejemplo, militó en el EPL, fue paramilitar, fue narcotraficante, ahora lideraba el Clan del Golfo. Es que aquí pensar, digamos, el imaginario, por supuesto, si esos grupos se desmovilizaran, entregaran las armas, vinieran a la vida civil y dejaran de delinquir, pues es perfecto, es maravilloso. Si el Estado tiene la capacidad de garantizar eso, pero a todos nos vendieron la idea que con el acuerdo de La Habana eso iba a pasar, eso que usted está diciendo, y esa es una intención magnífica, loable, pero lo cierto no es eso. Lo cierto es que los grupos criminales, simplemente muchos de los que militaban en esos grupos cambiaron de sticker, cambiaron de marca y dejaron de militar en una estructura para militar en otra y formaron nuevas estructuras criminales. Entonces hoy tenemos unos problemas de crecimiento de los grupos criminales en los territorios más afectados históricamente por la pobreza y la violencia, donde hoy controlan economías ilícitas, John Didier, que siguen creciendo. No son solamente más de 150.000 hectáreas de coca, es la minería ilegal, es la deforestación y la tala ilegal de maderables, que son negocios altamente rentables porque son economías ilegales. Entonces, esos grupos tienden a mutar, ¿cierto? Y tienen una capacidad regenerativa. Es que pensar que negociar y firmar un papel es realmente alcanzar la paz, no solamente es ingenuo, sino es irresponsable. Esos grupos no se van a desmovilizar, se desmovilizarán unos cuantos que estén cansados de la guerra. Habrán personas que por supuesto no quieran seguir matando inocentes y querrán tener una vida civil, pero muchos de ellos no están ahí porque les toca, muchos de ellos están ahí porque quieren, porque es un negocio rentable, porque es un estilo de vida. Y eso lo ha demostrado. Hemos tenido negociaciones y no hemos alcanzado la paz realmente. Simplemente hay una mutación del conflicto. Teníamos un conflicto con unas características, unas FARC con una proyección nacional de toma del poder. Hoy en día tenemos hasta este momento, sin perjuicio de lo que pase a futuro, unos grupos muy enfocados en mantener el control local, en explotar las economías ilícitas en los territorios y tener el control de esos territorios. Pero no sabemos el día de mañana qué pueda pasar con esas estructuras. El ELN de hoy no es el mismo ELN de hace 5 o 10 años. Es un ELN con una jerarquía horizontal, con unos grupos distintos y con unos nuevos comandantes que tienen otras visiones del conflicto y de la guerra. Entonces, además, no hay que olvidar aquí una cosa importantísima, yo te digo, y es que la dinámica de la frontera con Venezuela y que Venezuela se haya convertido en un estado criminalizado hizo que los negocios ilícitos y que los grupos criminales se fortalecieran. Entonces, en un régimen que abiertamente promueve y permite la presencia de grupos criminales colombianos en su territorio, ya no solamente para esconderse, sino para operar allá, un teatro de operaciones en la frontera, desestabilizar la frontera, cooperar con el cartel de los soles y sus fuerzas armadas, con los grupos criminales que operan en Venezuela, pues lo que estamos viendo es que la complejidad de la situación no hace esperar que simplemente porque se sienten a negociar mañana en Colombia, ya no vamos a tener más líderes sociales asesinados por grupos criminales que mañana los territorios van a recuperar la paz y la estabilidad que siempre hemos soñado. No, eso es ingenuo. Aquí hay que avanzar en una visión estratégica integral que entienda el problema de raíz, que los que se quieran sentar a negociar y se quieran desmovilizar sean bienvenidos, se facilite su incorporación a la vida civil, pero sigamos atacando con todos los elementos de poder del Estado y por supuesto con una administración de justicia mucho más efectiva, que evite la impunidad y, vuelvo, insisto, evitemos crear categorías de criminales. Es que aquí a unos criminales les damos una categoría y a otros les damos otra. A unos los queremos en el Congreso y a otros sí los queremos en las cárceles, digamos, pagando muchos años, y a otros, dependiendo quién sea, lo quieren extraditado o no. Entonces, esa es la realidad de la complejidad de un país que no ha sabido tener una voluntad unánime para enfrentar la criminalidad y la violencia. Carlos Augusto, quiero entenderle lo que nos está explicando en su teoría. Básicamente, con la elección de Gustavo Petro como presidente en Colombia, Colombia sería un estado criminalizado tal como usted asegura es Venezuela hoy. Pues si se permite que el señor Gustavo Petro haga lo mismo que en su momento hizo Hugo Chávez o que ha hecho Nicolás Maduro, seguramente sí. Ahora, si logramos tener unas fuerzas políticas, una oposición, una participación activa de la ciudadanía para oponerse a aquellas cosas que violen el Estado de Derecho, que vayan en contra de la Constitución, de los principios democráticos, si somos muy activos y los medios de comunicación en esto ayudan a denunciar la realidad de lo que puede llegar a pasar, pues claramente es posible que logremos contenerlo, porque también es cierto que los ciudadanos colombianos vivimos en un momento distinto a lo que vivieron los ciudadanos venezolanos hace 20 años.
Aquí hay ciertas características distintas a esa sociedad en la que se logró posicionar un régimen como el que hoy dirige Nicolás Maduro. Pero si no pasa eso, si permitimos que avance en su proyecto, pues es un proyecto, es un modelo idéntico. Es que, mire, aquí hay un problema narrativo. Aquí le metieron a la gente el cuento del castrochavismo y eso no es nada. Aquí lo que no le han dicho a la gente es que es un modelo político, económico e institucional. Eso es lo que Gustavo Petro está vendiendo. Y ese modelo sí fue el modelo que se adoptó en Venezuela. ¿Sí? Es un modelo que se basa en unas tesis y en unas ideas de control total del Estado de todos los medios de producción, de control de las libertades de los ciudadanos, de control total, de acabar con la riqueza, de redistribuir la riqueza. Son tesis que han demostrado no funcionar. Es un modelo que ha fracasado sistemáticamente para las sociedades, pero para los únicos que sí ha funcionado es para los que dirigen esos modelos. Es decir, en su momento Fidel Castro y Díaz Canel, el señor Daniel Ortega en Nicaragua, el señor Nicolás Maduro en Venezuela, en su momento Rafael Correa, los Kirchner en Argentina. Es que esto no es especulación, es la historia, son los hechos, son los datos. Si se lo permitimos, es muy probable que avancemos hacia allá. Basta ver quiénes acompañan al pacto histórico hoy. Basta ver cuáles son las alianzas del pacto histórico. Miren quiénes son los que le están dando apoyo a Petro en el pacto histórico, los que hoy acompañan ese proyecto político. Lo del perdón social a criminales. Es que, en serio, pues, John Didier, insisto, con buenas intenciones sería maravilloso, pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si uno creyera que ese perdón social realmente esas personas no solamente van a dejar de incurrir en actos criminales y en economías ilícitas, pues sería buenísimo, pero debe haber justicia, porque no nos olvidemos que es que aquí hay unas víctimas que cuando a algunos sectores les conviene las usan, pero después de que las usan no se preocupan en lo más mínimo de que esas víctimas reciban verdad, reparación y no repetición. Y el problema, el gran problema en este caso, es que esos actores criminales que tienen poder territorial hoy van a revictimizar a millones de colombianos. Y ya lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque efectivamente no hemos logrado avanzar en la justicia. Y el proyecto del pacto histórico parte del perdón social, o sea que aquí básicamente hay que olvidarnos, hacer un borrón y cuenta nueva con los criminales, confiando de buena fe en que no lo van a volver a hacer. Pues eso está claro que no va a funcionar. Entonces, dependerá de qué nivel de oposición se le logre hacer a un gobierno del pacto histórico que va a violar la propiedad privada, ya lo ha dicho, lo llama democratizar, pero eso claramente es expropiar. Un gobierno que va a violar la libertad de expresión. Hemos visto las actitudes no solamente de Gustavo Petro, sino de la gente que acompaña el proyecto del pacto histórico en redes sociales, por ejemplo, cómo atacan a cualquiera que se atreva a cuestionar a Gustavo Petro. Un gobierno que ya ha dicho que tiene unas posiciones frente a la política exterior que se alejan muchísimo de los principios y valores que han inspirado la política exterior colombiana y lo que somos hoy como nación. Un gobierno que seguramente si llega al poder, va a llegar montado en un montón de narrativas falsas, que ha agudizado la crisis social, que nos ha dividido y nos ha polarizado como sociedad, que nos ha vuelto amigos enemigos. Esas son las realidades. Ahora, si ese gobierno tiene éxito, pues vamos a terminar seguramente en un régimen autoritario de corte populista con unos efectos terribles para el país. Esperemos de aquí a allá que durante los 4 años de ese gobierno tengamos la posibilidad de hacer oposición democrática, en la legalidad, respetuosa de los principios y valores democráticos, pero tenemos que hacerla. Y ahí veremos, John Didier, si en 1 o 2 años usted y yo estaremos hablando de esta situación, ¿en qué condiciones? Si es que los medios de comunicación van a ser respetados, si es que quienes opinemos distinto vamos a ser respetados, o todo lo contrario, si vamos a empezar a sufrir la represión y la opresión de un gobierno al que no le gusta que lo critiquen. Si eso es en campaña, ¿cómo será gobernando? Ah, bueno, pero entonces usted dice que democratizar es expropiar. ¿Y a quién van a expropiar? Si Gustavo Petro ya fue a una notaría a comprometerse de que él no va a expropiar a nadie, que a nadie le va a quitar el apartamento. Pues queda muy bonito que un ciudadano se comprometa a eso, pero es que él va a ser el presidente, y el presidente no gobierna a través de escritura pública, el presidente gobierna a través de decretos. Y su jefe jurídico de campaña, el señor Navas Talero, ya dijo que eso no es vinculante, que ese documento no tiene ninguna vinculatoriedad. Eso es una muestra más de la manera en que quieren engañar a la opinión pública. Es que el gobierno, a ver, ¿qué hace que yo, Carlos Chacón, o que usted, John Didier, o cualquiera que nos está escuchando, podamos hacerle exigible a Gustavo Petro esa declaración en una notaría?
Si es que él va a ser es el presidente, es que él no se comprometió conmigo, él no firmó un contrato conmigo de que no me va a expropiar mi apartamento. Pero entonces usted no le cree, usted ve eso como un acto de engaño y de mentira, porque uno, eso lo que puede generar es un voto de confianza. Hombre, tiene buenas intenciones, yo le voy a creer que no va a hacer eso. Pero es que buenas intenciones hemos tenido aquí permanentemente. Él hasta en mármol lo han tenido que hacer firmar que no va a expropiar, porque la misma gente que lo rodea en su momento hace 4 años, el Partido Verde lo hizo firmar en mármol que no iba a expropiar. Es porque los mismos del Partido Verde no le creen. Y por más que vaya a una notaría, vuelvo y pregunto, cualquiera que tenga elemental conocimiento, ¿ustedes creen que el quien hoy es un senador, pero es un ciudadano, no es el presidente, firma en una notaría que no va a expropiar? ¿Qué fuerza vinculante le puede dar uno a eso? ¿Cómo le hacemos exigible que lo cumpla? Ahora, como él mismo está diciendo, no, es que yo no voy a expropiar, entonces yo no expropio, yo democratizo. Entonces, usando la palabra democratizar, que es expropiar, pero va a decir, no, 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 es que yo no estoy expropiando, fíjese que yo lo que estoy diciendo es democratizar. Pero en plata blanca lo que va a hacer es quitarle la propiedad a unos para darle a otros. Es que, John Didier, esto es elemental. Cuando la gente cree que el problema de Colombia es la falta de redistribución de la riqueza y de redistribución de la tierra, ¿usted cómo soluciona la redistribución? Quitándole a unos para darle a otros. Eso se llama expropiar, eso se llama robar. Que lo matizan y que lo adornan en una demagogia y en una narrativa es una cosa. Pero aquí lo que nos están diciendo es que ellos van a expropiar, porque para usted solucionar un problema a través de la redistribución de la riqueza, ojo con eso, ese es el modelo de ellos. El otro modelo, que es un modelo que nosotros hemos defendido desde el instituto, es el modelo de generación de riqueza para garantizar la movilidad social y sacar a la gente de la pobreza de manera definitiva, no dependiendo del Estado y sin quitarle nada a nadie. Esos son dos modelos distintos. Y el modelo que el señor Gustavo Petro y el Pacto Histórico propone es un modelo que se basa precisamente en quitarle a uno para darle a otros. Ahí está. Expropiar también es que no solamente es el apartamento, la casa. No, ellos mañana no van a venir a quitarle a usted su apartamento. Ellos van a empezar a quitar tierras productivas. Ellos van a empezar a quitar riqueza. Es que cuando uno dice que uno va a gravar duramente a los más ricos, eso se llama expropiar, porque es que la riqueza es propiedad privada. Quitarle las pensiones y quitarle la plata de los fondos privados a la gente, eso es expropiar. Ese ahorrito que tenemos muchos, que el gobierno diga, que el candidato hoy del Pacto Histórico diga que con eso va a financiar la redistribución de la riqueza para atender problemas sociales, eso se llama expropiar. Y eso en plata blanca es lo mismo que si yo a un ciudadano en la calle lo veo con un fajo de billetes y se lo quito a la fuerza, uso un revólver, se lo quito y yo hoy lo redistribuyo y lo tiro a la calle. Sí, yo no me lo apropié, posiblemente, pero sí lo robé, porque el acto es que yo le estoy quitando, estoy haciendo uso de la coerción para quitarle algo que le pertenece a él. Eso es lo que no nos dicen, entonces lo matizan con democratizar, con redistribuir, pero es lo mismo que pasa en Argentina, que pasó en Ecuador, que pasó en Venezuela, que pasa en Nicaragua, que pasa donde estos regímenes llegan al poder. Sí. Y usted ve que realmente Gustavo Petro llegue con, y que tiene el perfil para llegar y que se quede como un Hugo Chávez, como que escrituró eso para el chavismo, para la revolución bolivariana, que ahora lo mantiene Nicolás Maduro y que hacen elecciones, pero que igual los resultados los ponen ellos. ¿Usted ve que eso pueda ocurrir en Colombia con Gustavo Petro? Pues yo espero que no. No creo que no lo veo fácil, pero tampoco creo que sea una imposibilidad. El artículo 104 de la Constitución dice que el presidente, con la firma de todos sus ministros, puede convocar a un plebiscito para temas que considere de trascendencia nacional y él puede considerar que la reelección, además él ya lo ha dicho, ¿no? Tengan en cuenta que es que, vuelvo, insisto, basta con escucharlo. Él ha dicho que su proyecto político no es suficiente con 4 años. Entonces, ¿cuántos? ¿4, 8, 12, 20? ¿Cuántos años? Ahora, no hay que olvidar que esto también es muy importante y que en un contexto democrático es legítimo, ojo, pero cuando se cambian las reglas de juego no es legítimo ni es legal. Y es que el pacto histórico es una fuerza política hoy en día muy importante y a esa fuerza se están subiendo mucha gente que le interesa mantener el control territorial. Son las viejas élites políticas de muchas regiones que al ver que Gustavo Petro tiene posibilidad de ser presidente se están subiendo a ese bus. Son las mismas élites, las mismas. Además, Gustavo Petro, hay que decirlo, hace parte de una élite política que lleva muchos años beneficiándose del Estado, que ha gobernado la principal ciudad del país. No es cierto, como dicen los líderes de izquierda, que es que la izquierda en Colombia no ha gobernado. No solamente en la historia reciente desde Ernesto Samper, sino que han tenido la posibilidad de gobernar durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Miren quiénes eran ministros durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Y miren quiénes gobiernan hoy las 3 principales ciudades del país. La izquierda sí ha gobernado en Colombia. Y esa izquierda que ha gobernado quiere más poder, quiere tener mucho más poder, y a eso se están subiendo. Y una vez los intereses de esas élites políticas que llevan décadas gobernando el país se alinean con el proyecto político del pacto histórico, es muy probable que le interese que el pacto histórico se mantenga en el poder por 10 o 20 años. Y eso es lo que pasa en la realidad de la política del día a día. No es solo Gustavo Petro, es quienes están detrás de Gustavo Petro. ¿Por qué no amplió un poco el concepto que nos dio en un principio de que con la presidencia de Petro se van a fortalecer las economías ilegales? ¿Cuáles son las economías ilegales que tomarían fuerza y fortalecimiento en Colombia? Pues básicamente, si seguimos por la senda que vamos y en un gobierno de Gustavo Petro que no quiere combatir a los grupos, sino negociar con ellos, pues el narcotráfico, sin lugar a dudas, la minería ilegal, porque además ellos se oponen, fíjese usted a esto, ellos se oponen a toda actividad extractiva. ¿Y qué es lo que pasa con las actividades extractivas? Que usted tiene los países tienen 2 posibilidades, países como Colombia. Usted permite la actividad extractiva de manera lícita, es decir, usted le da a una empresa formal, reconocida, licencia para operar, y usted tiene la posibilidad de establecer los estándares ambientales, sociales y económicos para que opere, la puede supervisar y la puede sancionar en caso de que incumpla, y además recibe unos beneficios el Estado producto de esa explotación. O usted prohíbe todo tipo de actividad lícita, permitiendo que quienes llenen ese vacío, pues las organizaciones criminales que hacen minería ilegal. Es muy sencillo, yo digo. Usted coja un mapa de Colombia hoy, ¿dónde se concentran los núcleos de deforestación, los núcleos de los cultivos de coca, de laboratorios de cocaína, pues para producción de cocaína, de minería ilegal, de explotación de cualquier otra economía ilícita? Usted coge esos mapas y los sobrepone uno encima de otros y le pone dónde operan las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL y otros grupos armados organizados, y usted va a encontrar una correlación directa entre unos y otros. Y en esos lugares es donde más se oponen a que hayan proyectos para que efectivamente la industria lícita pueda operar. ¿Sí? Entonces, se quieren oponer a la industria lícita, pero quieren permitir las industrias ilícitas. Y se hacen los de la vista gorda. Es que es así de sencillo. Y esas economías se consolidan, y al consolidarse esas economías ilegales, esos grupos criminales se fortalecen, pero para fortalecerse tienen que someter a la población y tener el control del territorio, en todos los sentidos, desde la administración pública hasta que la gente pues esté sometida a trabajar en esas economías ilícitas. Eso es lo más grave. Y si lo que nos están diciendo es que con estos grupos hay que negociar, una negociación puede durar 4 años. Una negociación en cualquier país, empiezan a sentar las negociaciones, de ambas partes designan, etcétera, y mientras tanto el gobierno hace un acuerdo para no enfrentarlos con la fuerza pública y permitir que sigan operando, y mientras tanto estos grupos pues se fortalecen. Y ni que hablar si les llegan a dar zonas de distensión. Imagínense usted donde ellos pidan zonas de distensión donde hoy tienen economías ilegales. Pues se van a fortalecer. Es que ya lo vivimos en el Caguán, es que esto ya lo hemos vivido, esta historia ya la hemos vivido muchas veces. Esto no es especulación, es simplemente coger hechos que ya han pasado y traerlos a la realidad. Pues Carlos Augusto Chacón, abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacional y en Estudios Políticos e Internacionales, ha sido nuestro invitado en esta oportunidad aquí en Al Día Noticias para analizar la actual coyuntura política y campaña presidencial. Faltan muy pocos días. Colombia decide. Carlos Augusto Chacón, abogado, que pase muy buen día. Gracias. John Didier, muchas gracias a usted y a todos los que nos escucharon. Un abrazo. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.